ante todo saludarlos, ¿no? Buenas noches, espero que hayan tenido un excelente fin de semana, que por lo menos haya sido tranquilo, ¿no? En clases anteriores estuvimos hablando un poco del tema de los backups. Les comentaba que es un tópico bastante amplio. Se bebió, dice Alexander. Ok, excelente. Es un tópico bastante amplio el asunto de los respaldos, y conversamos sobre la importancia de tener un buen plan diseñado en base a las necesidades propias de la institución o de los procesos, no necesariamente de lo que yo pueda tener en mi cabeza como DBA, administrador de base de datos o parte del equipo de tecnología. Bueno, habíamos conversado que en SQL tenemos varios tipos de respaldo y que para hablar de respaldo teníamos que hablar necesariamente del recovery model de cada base de datos. Teníamos que tener dos tipos, uno puede ser el full y el otro el simple, ¿no? Y conversábamos que debíamos tener en cuenta qué cantidad de datos puedo darme el lujo de perder para un sistema o una base de datos en específico, y cuál es el tiempo máximo que me permite a mí la institución tomar para recuperar la información en el sistema. No sé si recuerdan esa parte. Esa es la función nuestra. La función nuestra es, en primer lugar, asegurar que la data esté disponible, que esté, digamos que en un 99.9% de las veces. Y en segundo lugar, asegurarnos de que ese fallo inferior al 1% sucede, entonces tengamos los medios para recuperar y subsanar lo ocurrido. En base a eso habíamos planteado ejemplos, que hay bases de datos que podemos hacerle un único backup diario, semanal o cualquier otra periodicidad full, un backup completo. Y hablábamos de otras bases de datos que son un poquito más neurálgicas, de mayor importancia, más complejas, donde la pérdida de datos se disminuye. Okay. La idea es, señores, que tratemos, hagamos lo posible, por no tener que llegar al punto de la recuperación, de recuperar un backup. Los backups son importantes, muy importantes, y les conversaba que no se deben confundir jamás en la vida con los sistemas de alta disponibilidad, como los clusterines, los shipping o cualquier otra forma que ustedes tengan de realizar un mirroring sobre un espejo, sobre una base de datos. Conversamos básicamente de eso, e iniciamos la labor de empezar a, valga la redundancia, ¿no?, a diseñar nuestras tablas que habíamos creado. Voy a cerrar todos los micrófonos para curarnos el celular. Okay. Gracias, Ani. Entonces, en la clase de hoy vamos a, si tienen primero algún tema sobre una pregunta sobre el tema de los backups, si pudieron analizarlos y les quedó alguna duda, entonces es el momento ahora, porque hoy vamos a empezar vamos a ver cómo yo particularmente creo las tablas y los objetos, y vamos a hablar un poquito del tema de seguridad dentro del esquema de SQL. Okay. Si tienen alguna pregunta, por favor. Nadie por acá. Perfecto, quiere decir que está entendiendo bastante bien o no ha entendido un carajo. ¿Cuál de las dos será? Espero que haya sido la primera. Bien. Miren, la forma en que yo creo mis objetos, yo tengo esta basecita de datos. Se llama JC. La utilizo para, no me digas. La utilizo para hacer pruebas de extracción y carga de datos, manipulación de datos. No me está dejando crear el diagrama, sabrá Dios por qué. Pero bueno, voy a poner esa parte en pausa mientras investigo la causa.
acá no existe. Me está hablando como si yo no fuera la administradora del servidor. Entonces, vamos a aprovechar para hablar en términos de seguridad y acceso a datos. En general, y para SQL Server, hay muchas cosas que yo a ustedes les digo aquí, que si lo logran asimilar de la manera correcta, si lo logran entender, el manejador de base de datos les va a resultar totalmente indiferente al momento de que ustedes vayan a trabajar como DBA. No sé si me doy a entender. O sea, el tema de los backup, eso se aplica aquí con SQL, lo pueden aplicar con Oracle, como lo pueden aplicar con cualquier otro servidor, que de correo, que de archivos. Ok, son conceptos que, digamos, lo pueden aplicar en muchísimos otros ámbitos. En SQL, nosotros vamos a manejar dos tipos de, vamos por bautizarlos de un nombre, de accesos. El primero se llama login y el segundo se llama usuario. La diferencia que hay entre uno y otro, login, está ahí medio extraño porque el primero está en inglés y el segundo en español, pero bueno. Login y users. El primero de ellos son permisos que se otorgan a través de instancias de SQL, o sea, para usted administrar, gestionar todo lo demás. El segundo, que debe estar necesariamente enlazado a un login, se utiliza para el acceso directamente a los recursos de base de datos. Entiéndanse, datos y objetos de la misma. Ok. Sí, yo sabía que íbamos a ir disminuyendo, Hansel, lo dije el primer día, no sé si lo recuerdan, ok. Pero eso suele ser así. No nos preocupemos. Yo espero que el último día por lo menos Annie me haga compañía, por honor, por compañerismo, al menos ella. Entonces, retomando el tema de la seguridad, vamos a ver las cosas como siempre les he dicho. A verlo desde el punto de vista del que quiere hacer maldad. Okay. Cuando no estamos muy entrenados en aspectos de administrar y gestionar bases de datos, tenemos la tendencia de asignar un acceso total a cualquier usuario. Y de hecho, la primera cosa que les voy a decir es que nosotros mismos, para curarnos en salud, o sea, para proteger nuestra espalda de metidas de patas que suelen traernos bastante problemas, lo ideal es que tengamos los usuarios que nosotros vamos a administrar divididos en diferentes roles. Aunque usted sea el DBA, debe tener naturalmente un usuario, un login número uno, que sea con todos los permisos. Ese va a poder borrar base de datos, borrar objetos, actualizar usuarios, eliminar usuarios, crear usuarios y cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar, ok, con ese usuario. Hago énfasis en la palabra eliminar, ok. O sea, ese usuario tiene permiso para eliminar y actualizar datos. ¿Qué significa eso? Que cuando yo vaya a manipular datos, donde yo esté haciendo pruebas, yo tengo dos entornos. Un entorno que es, lo voy a poner un poco más grande, un entorno que es de desarrollo o de prueba o como usted le quiera llamar, calidad, whatever. Y tengo un entorno que es de producción. ¿De acuerdo? Estamos probando algo donde se requiere manipular datos. Estoy trayendo datos de acá para acá porque voy a montar unos reportes, no sé, bla, bla, whatever. Amigo, llévese de mi consejo. Conéctese a ese entorno de producción
con un usuario que solamente le permita leer datos, un usuario de solo lectura. Porque en un momento determinado usted va a querer borrar unos datos aquí. Y con la presión del día, con las interrupciones, con las muchas distracciones que nosotros tenemos actualmente, que si el celular, el WhatsApp y mil cosas más, nos equivocamos y en lugar de ejecutar eso aquí, lo ejecutamos acá. Porque estamos haciendo operaciones que son críticas o que son delicadas con un usuario que tiene permiso en ese ambiente para hacer todo eso. Sin embargo, si usted está conectado con un usuario como el que le menciono aquí en el punto número 2 e intenta borrar algo, le va a dar un error y le va a decir no tiene permiso. Okay. Entonces, por ahí quiero que vayan pensando en la importancia que tiene el nosotros hacer las cosas de la forma correcta, en utilizar los usuarios de acuerdo a lo que vayamos a hacer, sin abusar de los usuarios administradores. Eso es la primera recomendación. Okay. Cuando yo voy por ejemplo, yo estaba trabajando toda la semana, la anterior y parte de esta, en un ETL. Para los que no saben lo que es un ETL, es un mecanismo que me permite exportar y transformar datos para cargarlos en un destino. Debe tener, sin temor a equivocarme, debe estar cercano a los 500 pasos. Está dividido en 2 ETL. Y en el origen, yo solamente necesito leer, porque es mi base de datos de producción. Y voy a pasar esos datos a un destino, que es una base de datos, un repositorio, un data warehouse, para generar unos reportes. Entonces, en mi destino, como necesito borrar, bajo ningún concepto yo me conecto a mi entorno de producción con un usuario que me permita también borrar allí. Porque si me equivoco, fracaso. Tengo que recuperar backup, separa la operación y todo lo demás. Así es que ojo con eso. Ok. Buenas noches, Siri. SQL les decía que maneja a nivel de instancia de servidor de base de datos lo que se llama login y maneja los usuarios que están enfocados más a nivel de base de datos. Un usuario, perdón, un user pertenece a un login. Ok. Los login, si se fijan acá, voy a coger la cosa esta que escribe. Si se fijan aquí, en mi pantalla, están a nivel de servidor. Este es mi servidor y aquí está la pestaña que me habla de temas de seguridad. Si yo expando esa pestañita, si yo la expando, verán que tengo ahí una serie de logins que ya están creados. Dentro de ellos está el SA, que fue el que creamos cuando instalamos el superadmin. Hay muchas instituciones, vuelvo y repito, no todo es negro ni todo es blanco, hay muchas tonalidades grises, o sea que puede que sí o pueda que no, lo inhabilitan. ¿Por qué muchas veces se toma la decisión de inhabilitar a ese usuario? Porque se prostituye. Ese es el login que más anda dentro de tecnología. A veces hasta la señora que nos lleva el café, uno pregunta en voz alta la clave del SA cuál es y la dueña te responde. Porque ese usuario, ese login tiende a prostituirse. Más sin embargo, cuando tenemos contraseñas y usuarios que tienen nuestro nombre o que están bajo nuestra responsabilidad, tendemos a ser un poco más celosos antes de dárselo a una tercera persona. Hay muchas instituciones, vuelvo y repito, que ese login lo inhabilita, no lo utilizan. Okay. No entendí lo de la carpeta compartida. Chévere. Creo que me quedé atrás. Lo de la dueña del café para que se rían un poco. O sea, es broma. No lo tomen tan en serio. Entonces,
Cuando hablamos de login, como todo, en los aspectos de seguridad, nosotros tenemos múltiples características. Inicialmente habíamos conversado que cuando estamos instalando el SQL, tenemos la facilidad de elegir entre dos modos de hacer login, el Windows y con usuarios de SQL, o únicamente con autenticación de SQL. ¿Okay? No he visto todavía el primer lugar que yo haya trabajado donde se utiliza un único modo. Por lo regular se utilizan los dos. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué tipo de login vamos a crear. Si es un login de SQL o es un login del sistema operativo. Vamos a crear uno que se va a llamar testing de SQL y le vamos a poner una contraseña del 1 al 6. Okay. Lo siguiente que me pregunta es que si voy a necesitar que ese usuario, ese login, se apegue a las políticas de contraseña que tiene configurada el servidor. Ahí le decimos que sí o que no. Usualmente esas políticas incluyen una mayúscula, una minúscula, un símbolo, bla, bla. Como puse únicamente caracteres numéricos, entonces vamos a quitar esa opción. Inmediatamente la inhabilito, se inhabilitan las dos siguientes porque dependen de las políticas de password. La segunda se refiere a si esa contraseña va o no a expirar. Cuando se habla de expiración, recuerden que en el servidor podemos decir que una contraseña expire cada 45 días, cada 30 días, y el usuario deba cambiar. Y esta última opción, lo que me está indicando es la posibilidad de que cuando el usuario haga conexión con ese login, que deba cambiar la contraseña. Quitamos esto. Okay. Estas opciones de aquí, usualmente yo no las utilizo. Se habla de certificado y esas cosas cuando tenemos servidores que están en dominio distinto. Tampoco me ha tocado trabajar eso. En más de 10 años. Y por último, aquí abajo tenemos a qué base de datos por defecto se va a conectar ese login. Lo dejamos así. Y luego en la segunda pestaña tenemos los roles a nivel de servidor. Okay. Cuando hablamos a nivel de server, estamos diciendo que ese login va a tener acceso a realizar y a manipular configuraciones y opciones del servidor de base de datos, no del sistema operativo como tal. Pero no llega a las bases de datos a menos que usted le seleccione aquí el sysadmin, que es equivalente al administrador de todo el entorno de base de datos. Es como tiene la misma configuración que le sea. Si usted le asigna eso a ese login, ya no tiene que preocuparse por más nada en esta pestaña. En la pestaña de User Mapping, ok. El bulk es cuando se realizan operaciones de inserción y actualización o eliminación de datos en lotes o por lotes. No, digamos que no se actualiza o no se inserta registro por registro, sino que va y de una única transacción, el bulk insert, valga la aclaración, no pasa por el log de la base de datos, sino que son inserciones o operaciones que se realizan de forma rápida. El DB Creator te permite crear bases de datos, el de administrador de disco, todo lo que tiene que ver con cuota de espacio, crecimiento de la base de datos. Process Admin, no recuerdo exactamente qué hace ese rol. El de Security, el público, cuando simplemente tiene ese, te deja hacer login, pero no te permite ver nada. Okay, eso como está ahí, está creado y chévere. El Security Admin te permite administrar toda la parte de seguridad, como esto que estamos haciendo ahora mismo. El del servidor
Cuando tú tienes aquí tu server, ¿verdad? Te permite gestionar todo esto a nivel de configuración, asignar, modificar valores ya preestablecidos. El de Setup Admin, que te permite agregar features o actualizar el manejador de base de datos. Y el sysadmin, que es el administrador del, del servidor como tal, a nivel de base de datos, de manejador de base de datos. Bien. Luego tenemos en esta opción acá en esta ventana que se llama User Mapping, la facilidad de a ese usuario que estamos creando, ese login, perdón, asignarle únicamente acceso a unas bases de datos en específico. Si ustedes se fijan acá, estas son todas mis bases de datos, desde donde dice clase online hasta donde dice SLA. Ok. Ese mismo listado me va a salir aquí. Ampliar un poco, me va a salir acá. Más la base de datos del sistema, naturalmente. Entonces, puedo seleccionar mi base de datos y aquí el usuario al que se va a asignar ese login. Lo ideal es que dejemos el user con el mismo nombre del login para un tema de un asunto de manejo, de tú poder identificar, porque si tú creas un login que se llama López y al usuario le pone Teresa Elena López, no sé cuál, a menos que tú seas muy organizado y tengas todo documentado, ya tengas reportes o queries prediseñados, entonces se te puede complicar un poco la gestión. Lo ideal es dejarlo así. Ok. El esquema, no hemos llegado ahí, no les he explicado lo que es un esquema, pero ya veremos ese punto. El asunto es que seleccionamos aquí la base de datos y abajo podemos asignar roles individuales para, para, esa, para, esa, para esa base de datos en particular hacia ese usuario. Eso solamente aplica, repito, si aquí nosotros no estamos seleccionando el sysadmin. Si le pongo sysadmin, cualquier opción que yo seleccione aquí la va a pasar la va a obviar. ¿De acuerdo? Aquí veo que hay una serie de comentarios. Vamos a ver si hay alguna pregunta. No, no es un asunto tan... No. A ver, como cuando le planteaba este ejemplo. Parte de tú ser un buen DBA es tú asegurar que cada usuario, cada proceso, consuma y tenga acceso únicamente a la información que tiene el privilegio o el derecho de ver. ¿Okay? Si usted trabaja en una entidad financiera, en un banco, por ejemplo, y usted es parte del Departamento de Recursos Humanos, bajo ningún concepto usted debe tener acceso a la parte bancaria donde usted pudiera estar filtrando información de que si su empleado X debe 500 pesos de tarjeta, de que el otro tiene un préstamo en atraso, porque simplemente esa información no le concierne a su posición. ¿De acuerdo? Si usted es un usuario, un cajero de un banco que recibe diariamente muchísimos clientes, dentro de esos clientes hay uno que viene a pagar una tarjeta, el pago mínimo, pero no recuerda cuánto es el pago mínimo. El cajero puede que vea cuánto es el monto que debe pagar el cliente, mas no necesariamente debe ver de cuánto es el límite de la tarjeta o qué consumió esa persona con su tarjeta. ¿Me doy a entender? Y eso se hace desde sus usuarios. Cuando son muchos usuarios, entonces se crean grupos. Usted se crea un grupo de contabilidad y a ese grupo se le asigna un login de base de datos. ¿Okay? Y se le da los permisos a lo que puede entrar. Con la verdad no se juega, señores. Ustedes crean un usuario, miren el riesgo. Un usuario de dominio, y el tipo de contable 1. Okay. Y él se conecta a su casa desde la VPN.
y no sabe un carajo de eso. Pero usted por cómodo, cuando estaba creando el usuario, el login, perdón, cuando lo creó, le puso sysadmin. Está chévere, el tipo no sabe nada, pero él se conecta a su casa remotamente. Pues tiene un hermanito, que es un fiebrú así como nosotros, y pudo ver en su laptop la conexión e identificó cuál es el IP de mi servidor, ¿verdad? Cualquiera que sea, eso es un número inventado. Entonces su hermanito ya tiene un usuario que es sysadmin de mi ambiente de producción y tiene el IP de mi servidor de base de datos. Si esa personita quiere, o tal vez de un modo que no sea intencional, eliminar algo, lo va a hacer. ¿Y de quién es la responsabilidad? Nuestra. Porque si el PAN es contable, puede leer datos, puede escribir datos, pero no debe borrar datos. Ok. Y si lo pusiste sysadmin, vamos a ir un poco más lejos, que no fue que te borraron datos, fue que que te borró una base de datos. O que te le cambió la contraseña a todos los logins que están ahí. Te borró todos los logins que son de SQL. Cosas así como ese, señor. A veces ustedes creen que uno es fatalista, pero son cosas que han pasado. Y para los que son programadores está la suplantación de identidad. Tú mandas una consulta, te interceptan la conexión y te la cambian por otra y te hackean. Ok. Entonces, las cosas son como son. Salgo de identificar cada usuario. Les repito, hay un tema, lo que pasa es que aquí estamos haciendo lo más sencillo posible, pero hay un tema de grupos. En mi departamento, por ejemplo, hay un grupo que se llama tecnología. Este grupo de tecnología tiene cierto acceso a ciertas cosas. Hay un grupo que se llama contabilidad, uno que se llama estadística, otro que se llama no sé qué. Ok, pero deben tener eso pendiente. Y esa regla empieza por nosotros mismos. Cuando le digo que empieza por nosotros mismos, me refiero a lo que le planteaba al inicio. Si usted va a manipular datos, aunque usted cree que está en el ambiente de desarrollo, en el ambiente de prueba, donde sea, desconéctese de producción. Y en el caso de que requiera estar conectado a producción, hágalo con un usuario que solamente lee. Porque las distracciones están ahí. No se quieran ustedes imaginar la cantidad de veces en un día que yo volteo la cabeza porque alguien dijo algo, porque voy a beber café, porque vibró el celular del que se sienta próximo a mí, por muchísimas razones, señores, por muchísimas. A veces hasta la temperatura del departamento nos distrae. Dice, bajaron el aire, ¿qué fue? Y ya eso te saca de tu concentración. Entonces, cuando tú vuelves a poner la cabeza en el monitor, te equivocaste de ambiente y metiste la pata por no seguir una regla tan sencilla como esta. Entonces, usted se crea su usuario. Los software, los ETL, cualquier cosa que necesite acceso a nuestra información, vamos a crearle los logins y los usuarios con los permisos correspondientes. Y déjeme decirle algo. Yo estaba trabajando para una multinacional y ellos tienen un core bancario y uno de seguros y ahí la información es muy crítica. Aquí yo le estoy hablando a ustedes a nivel de perfiles, que si puede leer, que si puede no sé qué. Allí la seguridad era a nivel de objeto, para que ustedes tengan una idea, que es un poquito más complicado, pero hay casos en que lo requieren. Cuando digo a nivel de objeto me refiero a que lo que le planteaba ahorita. Si yo trabajo en una cooperativa, entonces en el sistema, el personal de servicio al cliente podía ver toda la información de los empleados menos el valor que tenía el salario de los empleados que está en el sistema.
¿Por qué? Porque comienzan a hablar, que si fulano gana más, que si no, y eso es un tema que suele traer roces. Entonces, a ese personal se le quitó el permiso de leer esa columna y el sistema simplemente no te la muestra, no te da error ni nada, no te muestra nada en ese, pero existe. Lo que pasa es que ellos no lo pueden ver. ¿Les queda claro? Exacto. Un update sin muerte, un delete sin muerte. Somos, señores, en ese aspecto muy indisciplinados. Muy indisciplinados. SQL tiene el begin tran y el rollback y el commit y nadie lo utiliza. Nadie. Tan fácil que es tú, si vas a aplicar un cambio de datos, validar antes de dar el commit. Cuando digo nadie, hasta yo me incluyo. Bien. Siguiendo con el usuario que estamos creando, entonces les decía que podemos darle, aquí tenemos roles a nivel de servidores. Y si queremos crear ese login, a retomar la grabación. Cuando estoy creando el usuario testing, no sé si esa parte la escucharon. Primero le di permiso sobre esta base de datos
sobre esta base de datos, pero como está vacía, luego lo que hice fue que le di permiso sobre la base de datos que se llama JC, que ahí tengo unas tablitas que tienen datos y todo lo demás. Les decía que como, vamos a verlo de nuevo, como su rol a nivel de esa base de datos es de solo lectura, data reader, y eso le puse, pero la verdad que se me fue la guagua así. Les comentaba que si trato de entrar a cualquier otra base de datos que esté conectada acá con ese usuario, no sé si eso lo llegaron a escuchar, no sé si eso lo llegaron a escuchar, que aquí es donde me muestra el usuario con el que estoy conectado. En el de arriba, si expando una base de datos cualquiera, puedo ver los objetos y todo lo demás. Y en esta, que es donde tengo acceso de lectura, puedo seleccionar perfectamente información. Si mi computadora responde, yo voy a tener que quitar el 2016 y volver hacia el 2012 porque no me está dando los resultados aquí. Ahí pudimos ver que se leyó perfectamente. En esta parte de acá, inferior a la derecha, aquí, amarillo no, porque entonces se confunde con la barra. Aquí, no sé si pueden ver dónde está mi mouse. Acá te dice el servidor donde está conectado ese query y el usuario, el usuario y la base de datos. Aquí también pueden visualizar la base de datos. Entonces, si yo vuelvo nuevamente al usuario, voy a eliminar todo esto. Si yo vuelvo nuevamente al usuario y quito el acceso que tiene a leer, estoy con el mismo usuario, la misma conexión y todo. Ahí inmediatamente me marca un error. ¿Okay? Ese tipo de permisos es ideal cuando ustedes manejan, digamos, roles donde tienen acceso a leer datos sobre ciertas informaciones. Entonces usted lo crea para eso. Yo, en mi caso, a los chicos más experimentados o con más experiencia en términos de tecnología en el departamento, yo les doy acceso de lectura, porque muchas veces yo no estoy, alguien necesita algo y con una llamada dándole ciertas indicaciones llegan donde deben llegar. Para ese caso es de mucha utilidad. Seguimos con el tema de crear los logins. Si le ponen DB owner de esa base de datos, que es la que estamos trabajando, entonces el usuario, ese usuario que estamos creando texto, va a tener la opción de crear objetos, de eliminar datos, de cualquier cosa que se pueda realizar sobre esa base de datos, porque él está marcado como DB owner. Tienen opciones aquí de denegar la lectura, la escritura, de que sea un rol para administrar esa base de datos y todo lo demás. Esta, la base de datos TNDB, si necesitan o van a poner ahí algo de manera temporal a un usuario en un momento determinado, lo pueden usar, recordando que cada vez que se reinicia el servicio, ella se borra todo lo que existe. Okay. Esa es la manera en que se crean los logins. Ahora bien, tengo dos pantallas en un lado, nivel de servidor. Vamos a hacerlo a nivel, a nivel de usuario, los permisos. Recuerden que creamos el login que se llama testing y lo configuramos a nivel de servidor. Como le dimos permiso sobre esa base de datos, me crea inmediatamente un usuario que se creó con el mismo nombre porque así lo dejamos. Ok. No. Esto es con el mío, sí. Aquí pueden ver los permisos ya. Lo pueden ver, ojo con eso, porque estoy entrando
desde la conexión que está con mi nombre, que yo soy sysadmin ahí. Entonces, pueden aquí, si le dan a este botón que dice Search, me lo manda para otra pantalla, pero aquí lo traigo. Pueden buscar objetos de manera específica. Repito, cuando lo hicimos a nivel de login, los permisos fueron a nivel de base de datos. Si lo quieren hacer a nivel de objetos de base de datos, o sea, tabla por tabla y todo lo demás, entonces deben venir acá, en esta pestaña, le dan a buscar y el tipo de objeto con el que vamos a trabajar. Okay. Todo me lo manda para el otro lado. Aquí le va a salir un listado de tablas. No sé si lo hice muy rápido, Carrizo, porque vuelvo de nuevo. Entramos al usuario, le damos a buscar y en tipo de objetos vamos a ponerle todos los objetos que no me lo muestre y vamos a seleccionar las tablas. ¿Okay? Entonces, cada tabla de esa tiene una serie de opciones o de permisos que usted puede asignar o no, desde que el usuario pueda ver la definición de los datos, que pueda actualizar o que no pueda actualizar, que pueda insertar, que pueda borrar, que pueda controlar, que pueda hacer referencia a ese objeto. Todo eso entonces lo manejan desde acá. Si necesitan el dato, vamos a la tabla de cliente, que es la que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, a nivel de columna, simplemente seleccionan aquí, en este botón, Column Permissions, y dicen que este usuario puede tener acceso a ver el año, la clasificación, el nombre, la provincia, el ID de la provincia, pero que no puede ver el ID. ¿Ok? Y le damos ahí. Si yo lo ejecuto aquí, no puede ver. ¿Lo están viendo? Si quito simplemente, tan sencillito como quitar la columna de aquí, le dejo ejecutar, me deja ver todos los demás datos. Y básicamente así es que se debe manejar los permisos. Ustedes dirán, uy, qué tedioso. No, yo no soy una gurú, yo lo que soy es una persona con muchos años de experiencia y que me he equivocado tantas veces que ya. A veces se me va la guagua con esto. Yo le decía ahorita al inicio, antes de que llegaran todos, que yo tengo mucho tiempo, que soy administradora de base de datos porque se me pegan algunos fouls, pero que yo trabajo mayormente con explotación de datos. Ok. Sí, ese 2016 está medio chueco, sí. Porque esta máquina es una i7 y usualmente no se me pone lenta con un software que yo puyo de que aprendiendo ahí, R. A veces sí le cargo mucho datos, ella sufre, pero de lo contrario no. No sé qué es lo que tiene esto, pero lo voy a desinstalar definitivamente. Si tienen alguna pregunta, señores, hasta aquí. Una i3 excelente, una i3 excelente. Lo que tienen que hacer es lo que yo le dije, bajar los servicios que no estén utilizando, porque usualmente instalamos Net Finish y se nos queda ahí consumiendo recursos, pero te resuelve. Yo duré muchos años con una i3 hasta que me la robaron. Mayor respeto. La pregunta, Alexander. A ver, pregunta. No, porque el login no es a nivel de base de datos. Ok. Contrae donde dice database y ve donde dice security. Y ahí sí te sale la parte de login. A nivel de base de datos son los usuarios. Bien. No sé si tienen alguna pregunta. Por aquí están las presentaciones de Microsoft. Eso que yo les expliqué a ustedes está en 3 presentaciones de esto.
en 3. Yo todo lo resumo, porque la idea es que terminemos temprano no, que lo hagamos el menor tiempo posible, que puedan practicar y que se puedan insertar si les gusta las bases de datos en el mercado laboral. Recuerden lo importante, se lo voy a repetir, creo que mientras me quede voz, la integridad de la data y la disponibilidad. Sobre esas dos cosas que ustedes deben velar mayormente. El acuerdo de servicio de un DBA tiende a establecer o a estipular que las bases de datos deben estar arriba sobre el 99% de las veces. Bien. Debe ser porque la versión es express. Debe ser por eso. Tú lo puedes descargar la instalación que han pasado los muchachos y simplemente inhabilita los servicios de Integration Services de browser y de análisis services. Y la computadora te va a funcionar, te va a responder más rápido. Pero el Express para lo que estamos viendo aquí no funciona. ¿De acuerdo? Preguntas, señores. Amable público presente, porque entonces yo me he quedado ahora mismo a media. La otra parte que quería mostrarle. Esto no me abre. No me abre. Ok. Entonces díganme ustedes qué hacemos en ese caso. Porque de verdad no planifique más nada para hoy. Me falta una serie de cositas. Me gusta ir mezclando entre la administración y la creación de objetos. Porque sé que hay parte interesada en un tema y parte interesada en otro. Más que me va mal el tema de ir como por el librito, me va mal, me va horrible. Con el asunto de la seguridad, vuelvo y le hago énfasis. Si ustedes ven, yo les he comentado que trabajo en un proyecto que a nosotros los dominicanos nos está costando mucho dinero. Entonces, usualmente si ven cuando expando aquí la seguridad, van a ver mi usuario, ¿verdad? El de dominio, el López, que ese es el LCA. Van a ver un usuario que es Data Reader para lo que le estaba comentando. Okay. Y van a ver un usuario que es simplemente para todo el tema de manejar los históricos de los jobs, si se hizo un backup, si corrió tal cosa, si se ejecutó. Porque me gusta de verdad trabajar de esa forma. ¿Cómo determinan las especificaciones de hardware para un servidor de base de datos? Se tratará. Usualmente esas son cosas que te la da el fabricante del software. ¿Por qué? Porque el que tú puedes estar, vamos a proyectar un servidor. Gracias por la pregunta, porque puede que me salve la noche con eso. Pues tú tienes una proyección que te lo da o te lo debe dar el fabricante del software. O ustedes como programadores deben estar en la capacidad de hacer esos cálculos. Entonces tú dices, mira, tu base de datos o la vida útil de tu servidor la vamos a proyectar a 5 años. Que siendo sincero, ese es el promedio. 5 años. Bueno, vamos a ver el fabricante de software. Exacto. Entonces tú dices, mira, tu crecimiento, tú vas a crecer de este modo por estos 5 años. Basado en eso, tu crecimiento, la cantidad de usuarios y la cantidad, sobre todo, de usuarios de manera conjunta que van a estar utilizando tu sistema, te dan una aproximación de que tú pudieras estar necesitando. Yo en lo que hago más énfasis, y aunque usted no lo crea, es naturalmente que todo es 64 bits,
pero yo enfatizo en los discos, porque un sistema de SQL que reciba muchas conexiones sobre un servidor que no tenga discos duros separados o que esté virtualizado y que encima de que esté virtualizado tenga una mala configuración. Señores, eso se traduce en total dolor de cabeza. Para mí el asunto de los discos es vital, es vital. Y naturalmente, eso se me podía agregar con el tiempo, memoria RAM y disco duro. El tema de los discos es más delicado. A mí no me gusta mucho estar moviendo base de datos ni nada de eso. Porque de verdad, miren, yo voy a hacer una búsqueda ahora en Google. Vamos a abrir esto. ¿Cuál es el teclado? Vamos a buscar aquí. SQL Server Database. Suspect. En modo suspendido. Okay. Y vamos a buscar resultados de las últimas 24 horas. Miren eso. O sea, en las últimas 24 horas, pero Google está loco. Vieron que ahorita tenía 4 páginas y ahora 4. Cuando les doy acá, ok. Vieron, hasta Google se equivoca. ¿Qué le quiero mostrar con esto? Que hay temas como estos, cuando una base de datos se te pone en modo suspendido y tú entras. No, este lo que da es la solución, alguien que hable del problema. A ver. Nadie se está quejando. Vamos a ponerlo más a un mes. Aquí hay una opción. Se te puso en modo suspendido. Esas cosas, que esas bases de datos se te ponen, que no hay quien los pueda leer, que te cuestan horas de trabajo recuperarlas y todo lo demás usualmente tiende a tener relación con el asunto de estar tocando disco, moviendo disco y todo eso. Okay. En el caso de que vayan a hacer un detach de una base de datos, o sea, a moverla, les recomiendo que utilicen el copy. No vayan a cortar y a pegar. Hay otro tipo de problema, como este. Yo tengo actualmente una persona que le está dando mucho tema a los wait por un asunto de que el servidor está virtualizado. Entonces empiezan a pasar problemas como eso. Entonces, hay algo que a nosotros nos cuesta mucho, es planificar todo, desde el diseño lógico de la base de datos, como habíamos hablado, que le permita crecer al sistema, a su institución como tal, hasta el diseño físico. Ok. Si usted tiene una empresa, está en una empresa que hay una proyección de crecimiento bastante buena y ya el servidor de base de datos te está dando problemitas de vez en cuando, evalúe cuánto de memoria tiene, me va a funcionar mejor con el doble o ya hay que cambiar ese servidor. Ok. Yo no soy muy experta, les dije desde el principio, en términos de Windows 7 ni nada de eso. Usualmente eso lo hacen las personas que trabajan con los servidores. Pero hay que dimensionar eso. Sí. Tienen que calcular cuánto puede estar creciendo tu base de datos, cuánto SQL tiene una serie de reportes. A ver, SQL tiene una serie de reportes aquí, donde tú tienes este es de mucha utilidad.
ese que dice utilización de disco portable. Úsenlo. Vamos a ver. Ya que el diagrama no me va a dejar explicar lo otro que había planificado. Aquí. ¿Cuánto está utilizando el disco cada tabla? Vamos a ver. Esos reportes, valga la aclaración, se pueden exportar a Excel perfectamente y esos datos ustedes los pueden manipular. Ahí te dice, naturalmente deberían entonces convertirlo a mega, si así lo desean. Ok, y ya hay que ser creativo. Si tú dices, mira, en mi compañía yo voy a tener, estimo que para el 2020, no sé ni escribir los números, voy a tener un total de 1 millón de clientes. Ok, entonces agarre y créese un algoritmo por ahí o busque un software que hay muchísimo en el mercado que te permita introducir datos, aunque sea datos basura, en un ambientico de prueba. Ok, ¿cuánto está proyectado crecer eso? Bueno, va a tener 1 millón de clientes y 100 millones de transacciones. Creo que hay 100 millones. Sí. Entonces, recree eso y vea qué espacio le está ocupando. Haga pruebas para ver el desempeño de su base de datos, de su diseño y todo lo demás. Porque tenemos que ingeniar. ¿Qué podemos? La recomendación, no escuché bien. Ay, ya yo no sé cuál es la recomendación, de cuál hablábamos ahora. 9 y 11. El consumo de memoria y procesador. Yo les decía que el tema de base de datos, señores, los que no son ingenieros, si se están aburriendo, o los que no son informáticos, perdón, si se están aburriendo, no importa, por el día de hoy la clase está muy técnica. Pero inicialmente yo les decía que este mundo tiene muchas vertientes y muchas cosas que lo pueden afectar. Yo tengo un cliente que tiene un software en particular montado sobre una base de datos SQL 2008 en un excelente servidor. Sin embargo, ellos viven teniendo muchísimos problemas de bloqueo, de lentitud y un sinnúmero de cosas. Porque, y eso lo vamos a ver aquí, las recomendaciones a nivel de queries y de consulta, a nivel de creación de objetos, de queries y eso y todo lo demás, abusan de muchísimas cosas y eso hace que por mejor procesador o mejor memoria que tú tengas, el servidor sufra, el sistema se te ponga lento, los índices se estén fragmentando casi que a diario a niveles elevados. Todo eso, de todo eso vamos a hablar. Ahí le señalo una posible causa de lentitud, una mala arquitectura del software como tal. Luego podemos tener un tema de servicio corriendo en el servidor que no necesariamente deberían estar ahí, que también me puede estar afectando. A veces instalamos, vuelvo con el tema de la instalación, SQL y lo instalamos completo, señor. Instalamos, y un servidor de producción encontramos que está corriendo Analysis Services, Integration Services, y un Oracle que instaló otro que trabajaba ya antes por probarlo y nunca lo desinstaló. Y todo eso está ahí junto, entonces me afecta. Ponemos archivos en los discos duros del servidor de base de datos. Tenemos un disco duro USB, por mencionar un caso de algo real, un disco duro USB conectado al servidor de base de datos y ahí es que hago los backups. Y no hay una cosa que escriba más lento que un USB, especialmente si es USB 2. Entonces, que a tal hora se agacha. Claro, cuando tú vas a ver qué está sucediendo a esa hora, se están haciendo 8.000 backups a las 12 del mediodía en el servidor y todo se frisa porque está escribiendo en USB.
Y hay una serie de malas prácticas que a veces tú determinar qué es lo que está afectando se complica. A ver, sí, recuerden, si hay un tema con la red también, deben tener redundancia los servidores con el asunto de la tarjeta de red. Cualquiera me vaya hablando de ese tema y cree que yo entiendo algo de eso. De todas las áreas de sistema, la que menos yo entiendo es precisamente eso. ¿Qué otra cosa? Muchísimas cosas. Les recuerdo también que SQL, imaginemos que él tiene un consumo, voy a rayar de nuevo. SQL tiene un consumo de este modo, en términos de memoria. Mi servidor tiene 16 GB de memoria y lo más que le ha llegado 10 GB. 10 GB. Entonces, en un momento hace esto y sube a 15. Él no lo suelta a esos 15 jamás en la vida. Usted puede entrar al Task Manager a las 12 de la medianoche, que no hay nadie en el servidor, nada más que usted, que nadie está haciendo nada, y puede ver que SQL está o tiene reservado los 15 GB de RAM. Vamos a ver. SQL. Me pasé. Aquí está. Bien. 83.2 megas es lo que he utilizado en mi máquina. Entonces, ya esos 83 megas él no lo suelta porque él entiende que aunque yo no esté corriendo un query quizás grande, lo que sea, que lo voy a necesitar en algún otro momento y lo reservo. Para evitar eso, lo que hacemos es, o para evitar no, porque él siempre lo va a reservar, pero que aquí, vuelvo y repito, en la propiedad del servidor, en la memoria, usted le especifique el máximo que puede tomar ese query para él. Lo ideal es que ustedes le dejen 2 o 4 gigas al sistema operativo y que le pongan todo el resto de SQL, no hay problema. ¿De acuerdo? Si quieren limitar el uso de los procesadores, también lo pueden hacer por acá. Pero la memoria sí es de mucha importancia porque si te tiraron un query mal tirado por ahí y ese query agarró los recursos, entonces ahí se te complica cuando tú entras al servidor, todo se pone más lento. Recuerden que el sistema operativo te gestiona los recursos. Entonces, si el sistema operativo se quedó sin memoria para gestionar los recursos, te va a impactar el performance del servidor de base de datos. Sí, las recomendaciones, ese tipo de cosas son muy, muy importantes. Muy importantes. A mí me gustaría tener una conversación sobre el tema de los proyectos con ustedes aquí, un poquito más adelante, porque a veces hay una pregunta que a mí me causó mucha curiosidad, que de hecho no sé en qué terminó en el grupo de developer dominicano, que había un chico preguntando que si 125,000 pesos para una aplicación como la de Uber estaba caro o estaba bien. Entonces ahí tú te das cuenta que realmente tenemos deficiencia en muchas cosas y por eso a veces quedamos mal. Oracle, Oracle está muy complicado ya. En el consumo de memoria hay que considerar la hora pico. Sí, eso depende. Eso tiene sus pros y sus contras. Es como el sistema del banco de reservas, que los días de cobro entrar se torna un poco complicado, pero yo te aseguro a ti que ellos han sopesado la posibilidad de incrementar los recursos, pero hay un tema de costo-beneficio que simplemente no es representativo o no es factible y no se hace.
Entonces sacrifican esos días al usuario quillado y todo lo demás. Sí, con balanceadores de carga. Todo eso tiene un costo. Hay balanceadores de carga que son físicos y otros que son a nivel de sistema, de software. Este mundo es muy interesante, realmente. Sí, en el sistema de la UAS también. Voy a poner esto en pausa, porque de verdad, y me disculpo. Vuelvo para atrás, mañana me llevo la computadora para ponerle 2012. Y nada, podemos seguir conversando si gustan.